Vamos a introducirnos ahora en la teoría de probabilidad y los fenómenos aleatorios. Bueno, el fenómeno aleatorio consiste en aquellos procesos cuyo resultado no se puede conocer previamente. Esto es que cada vez que nosotros realizamos el proceso, entrega resultados diferentes, a pesar de que mantenemos las mismas condiciones en las que se realiza, vamos a encontrarnos que cada vez o con mucha frecuencia tenemos resultados distintos. A eso le decimos entonces un fenómeno aleatorio. Cada vez que observamos ese fenómeno aleatorio, pues estamos haciendo una experimentación estadística. ¿Listo? Los fenómenos aleatorios, eh, lo que nos interesa de esos fenómenos aleatorios es poder conocer, poder caracterizarlo, poder estudiarlo, ¿sí? En estadística a ese proceso le llamamos, vamos a construir el espacio de probabilidad del fenómeno aleatorio, que no es otra cosa que una descripción en términos de la teoría de probabilidad sobre el fenómeno. Y ahí vamos a ahondar en tres aspectos. Pero antes de entrar en esos detalles, hablemos un poquito más de los fenómenos aleatorios. Veamos unos ejemplos. Estamos diciendo que un fenómeno aleatorio es un proceso que al ejecutarlo, ¿sí? Varias veces observamos, a pesar de que mantenemos las mismas condiciones, observamos resultados distintos. Ejemplos básicos. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Entonces, cogemos el dado y lo lanzamos, ¿listo? Y vemos un resultado. Al volver a coger el dado y volverlo a lanzar, obtenemos otro resultado. Por lo tanto, el resultado de lanzar un dado, el fenómeno aleatorio es el lanzamiento del dado. El experimento aleatorio es estadístico. El experimento estadístico consiste en lanzar el dado y observar su resultado, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que casi que cada vez que lanzamos el dado vamos a obtener un resultado distinto dentro de sus posibilidades. Aquí los resultados son 1, 2, 3, 4 o 5. Son los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar el dado una sola vez. ¿Ya? Igual, como vemos allí, el resultado del experimento es un número que toma valores de 1 a 6, ¿cierto? De 1 a 6. Si cogemos una moneda, que por un lado le llamaremos cara y por el otro lado le llamamos sello, y la lanzamos una sola vez, entonces la moneda puede salir o por cara o sale por sello. ¿Sí? En este caso es una característica, es una cualidad, ¿cierto? Las respuestas son categorías, ¿ya? En este caso, ese fenómeno aleatorio es cualitativo. ¿Listo? Cualitativo. Pero también podríamos mirar, por ejemplo, el caudal del río Cauca a la altura de la estación de Huanchito. Entonces, la cantidad por hora. Entonces, o cada hora. Entonces, ¿qué caudal de agua pasó por esta estación a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, etcétera? Cada una de esas horas es precisamente un fenómeno aleatorio. No sabemos a las 7 qué cantidad de agua va a pasar, ¿sí? Y esta variable pues ya es cuantitativa continua. ¿Ya? Puede tomar un valor en un determinado rango, digamos dentro de unos rangos ya históricos que conozcamos. ¿Qué nos interesa entonces? ¿Cómo caracterizamos los fenómenos aleatorios? Entonces, los fenómenos lo hacemos a través de algo que hemos denominado el espacio de probabilidad. Es espacio de probabilidad.
Es la herramienta matemática, probabilística, que se utiliza para hacer la descripción de los fenómenos aleatorios. ¿Listo? Que consiste en 3 elementos. Es decir, para nosotros poder caracterizar, describir, estudiar un fenómeno aleatorio, debemos realizar básicamente 3 cosas. La primera de ellas es definir cuáles son todos los posibles resultados indivisibles que tiene el fenómeno, a lo que llamamos espacio muestral. Es lo primero. Entonces, un espacio de probabilidad tiene un espacio muestral. Hagámoslo más cerca acá. Consiste de un espacio muestral que, como acabamos de decir, es el conjunto de todos los posibles resultados que puede arrojar el experimento estadístico, el fenómeno aleatorio. En segundo lugar, debemos identificar, cuantificar la familia de eventos. Familia de eventos. Por lo tanto, debemos definir qué es un evento. Y en tercer lugar, debemos definir una medida de probabilidad. Perfecto. Digamos, en la literatura de la teoría de la probabilidad, al espacio muestral con frecuencia se le utiliza la letra omega para nombrarlo, la letra omega. En otros se usa la letra S. Vamos a usar nosotros la letra omega durante el curso, ¿sí? En segundo lugar, la familia de eventos la identificamos con una F y la medida de probabilidad con una P mayúscula, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es una tripla, porque es un proceso ordenado que utilizamos para describir los fenómenos aleatorios. Ya habíamos dicho lo siguiente, pero antes de continuar, necesario que definamos qué es un evento. Un evento es un posible resultado del fenómeno aleatorio. Pueden ser eventos simples o pueden ser eventos compuestos. Los eventos simples son los que constituyen el espacio muestral. Entonces, corresponde a un resultado del fenómeno aleatorio. Usemos, digamos, esta sigla para ahorrar tablero, del fenómeno aleatorio. Los eventos, entonces los podemos clasificar como simples y compuestos. ¿Sí? Un evento compuesto, ¿ya? Incluye, es un subconjunto de eventos. Es decir, puede ser un subconjunto de eventos simples o puede ser un subconjunto de eventos simples y compuestos o un subconjunto solo de eventos compuestos. Puede ser. Ahora veremos ejemplos de esto. Y los eventos simples, ¿sí?, son eventos indivisibles. Y pertenecen al espacio muestral. Es decir, el espacio muestral está compuesto únicamente por eventos simples.
¿Ya? Ese es el espacio muestral. ¿Qué es la familia de eventos? La familia de eventos, aunque no vamos a ahondar ahorita en ello, la familia de eventos es un conjunto de todos los subconjuntos posibles que podemos construir a partir del espacio muestral. Dicho de otra manera, la familia de eventos son todas las posibles preguntas que nos podemos hacer alrededor del fenómeno aleatorio, ¿ya? Y la medida de probabilidad es una función probabilística que nos permita calcular la probabilidad de cada uno de los eventos que componen a la familia de eventos. Es decir, construir una herramienta matemática probabilística que me permita, a través de esta medida de probabilidad, determinar la probabilidad de que ocurra cualquier evento, ¿ya? Que puede suceder en el fenómeno aleatorio. Cualquier evento que puede suceder en el fenómeno aleatorio pertenece a la familia de eventos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ahondar un poco en lo que corresponde al espacio muestral. ¿Sí? Recordemos que los fenómenos aleatorios, cuando hacemos realizaciones del fenómeno aleatorio, obtenemos observaciones, ¿sí? Obtenemos muestras. Yo voy a observar un fenómeno aleatorio n veces. Voy a repetir un experimento aleatorio n veces. Es decir, estoy sacando una muestra de tamaño n. Estoy sacando una muestra de tamaño n de ese experimento estadístico. ¿Listo? Que son las que utilizamos en la estadística descriptiva. Cuando ya hemos sacado nuestra muestra o las observaciones del fenómeno aleatorio, comenzamos y lo que hacemos es, bueno, vamos a organizar toda esta información, y ahí es donde usamos las tablas de frecuencia, usamos las funciones, el histograma, la función acumulada de frecuencias. También miramos los cruces de variables. En este caso, cada variable representa un indicador puede ser del mismo fenómeno o de fenómenos diferentes. Entonces, una variable es un indicador de lo que ocurre entre dos fenómenos, y a veces nos interesa determinar si hay alguna correlación entre ellos. Lo que hicimos cuando cruzamos tablas, hacemos tablas cruzadas entre variables cualitativas, cuantitativas, o cualitativas y cuantitativas, y determinamos pues si hay alguna dependencia entre una y otra, ¿sí? Es decir, los fenómenos aleatorios son los que nos proporcionaron los datos para de donde hicimos esas estadísticas descriptivas. Es decir, el paso previo para realizar las estadísticas descriptivas fue experimentar en un fenómeno aleatorio, y este fenómeno aleatorio nos entregó cierta información.